Capitanich, de que se había estado trabajando con el presidente de la Nación, que les había hecho conocer detalles de un proyecto propio ante el conocimiento de que los gobernadores estaban trabajando en una idea para la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Alberto Rodríguez Sales decía, señalaba lo siguiente. La iniciativa fundamentalmente quiere ayudar al país y al sistema judicial, que es una corte que tiene muchísimo trabajo, poder darle una composición más amplia que facilite la celeridad procesal. En segundo lugar, el principio de inmediatez. Tan lejos la Corte de las Provincias y la conformación se ha alejado tanto de las provincias que, bueno, aprovechar esta oportunidad para darle el carácter que tuvo la primera Corte Suprema que tuvo la Argentina, donde había un representante de San Juan, un representante de Mendoza, un representante de Córdoba, uno de Corrientes y uno de la provincia de Buenos Aires. Esa fue la primera Corte. Después el centro de alguna manera fue generando cortes que de alguna manera se han alejado del sistema federal. Esto sería una aproximación al sistema federal, un acercamiento de las provincias con la problemática de la Corte Suprema y también una solución a la cuestión de la cantidad de trabajo que tiene la Corte, que es inmensa. Queremos ayudar. El proyecto que estábamos hablando los gobernadores en el CFI, esta especie o más o menos una liga de gobernadores, bueno, vino el conocimiento del señor presidente y hoy vemos que estamos prácticamente cerquita o muy cerca o con un proyecto en común. En espíritu es el mismo proyecto. Algunos detalles que, bueno, habrá que ver. Esas fueron parte de las expresiones de Alberto Rodríguez Sales, esta particular interpretación de la integración de la primera Corte Suprema como representante de las provincias. En realidad yo interpreto que no era que estaban representando a las provincias, ¿no? Eran personas nativas de distintos lugares de la Argentina que fueron designados miembros de la Corte Suprema. Él habló de representantes de las provincias. Tal vez digamos, es una interpretación que, bueno, me parece que no es estricta. El gobernador de la provincia de La Pampa, Silioto, se explayó un poco más en la consideración de los aspectos de federalismo que expuso como fundamentos de la iniciativa adoptada por los gobernadores de provincia. Esto decía Silioto en la primera parte, digamos, de las expresiones de él que vamos a usar. Ratificar la coincidencia que hemos tenido la enorme mayoría de quienes representamos las provincias argentinas. Hemos compartido la visión con el Poder Ejecutivo en cabeza del señor presidente y claramente traemos lo que nos demanda la sociedad en cada uno de los rincones de la República Argentina, que así como nos exige en calidad institucional a todos los poderes del Estado, en este caso estamos abocados a cómo mejoramos el servicio de justicia. Por eso planteamos una Corte federal ágil, eficiente y con paridad de género. Son los valores que hoy estamos demandando la República Argentina si la miramos desde el punto de vista sin ningún tipo de intersticio ni tampoco mirándolo desde el centralismo. Nos interesa que el interior profundo participe de las decisiones que tienen que ver con una República Argentina que claramente su sistema, la Constitución Nacional, pone 3 valores y uno de ellos es una concepción federal. Queremos también que la Corte Suprema de Justicia administre justicia para todos los habitantes de la República Argentina. Más de uno de los que estamos acá y los que nos están viendo, nos están escuchando, reniega de que no todos los argentinos que tienen la posibilidad de demandar el servicio de justicia de la Corte Suprema tienen la misma suerte. Y eso es lo que nos estamos garantizando nosotros. En ese esquema, en esa idea de dividir también, en otro concepto también que tiene que ver, lo compartíamos con el presidente, de buscarle la especialización de cada una de esas divisiones, llámese salas o como decida la Corte, en cómo atacar a cada uno de los problemas, poniendo a que cada una de esas cosas tenga un estudio a fondo de lo que está resolviendo. Creo que también, digamos, es ampliar derechos. Bueno, esas fueron parte de las expresiones de Silioto, el gobernador de la provincia de La Pampa, quien además se refirió a otras cuestiones que enfocó como cuestiones del federalismo.
desde el federalismo, desde la entidad que nos da el voto popular, hacer nada más ni nada menos que lo que nos permite la democracia. Cuando hoy escuchamos a algunos que buscan cuestiones subterráneas a nuestros objetivos. Estamos, una enorme cantidad de gobernadoras y gobernadores, buscando ponernos de acuerdo para proponerle a otro poder del Estado que decida en base a la Constitución del Senado y la Cámara de Diputados que le dio el voto popular. No estamos buscando ningún atajo, estamos buscando la mejora institucional de la República Argentina. Lo que estaba haciendo referencia a Silioto cuando hablaba de las cuestiones subterráneas es a las críticas que se formulan. La primera de ellas que está referida a que es una manera de presionar a la integración actual de la Corte en la resolución de la causa planteada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de la reducción de los recursos de la coparticipación por parte del gobierno después de un incremento muy considerable que le había hecho el gobierno de Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso está en un planteo que debe resolver la Corte. La Corte ha buscado que los estados se pongan de acuerdo antes de tener que resolver esta cuestión. Esto tiene que ver con recursos de la coparticipación federal impositiva y realmente lo que aconteció durante el gobierno de Macri con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que le volcó una cantidad de recursos realmente impresionante. Y el otro tema que se especula es que la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede tener que ver con la resolución de casos vinculados con, la corrupción en las que está acusada la presidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, además de otras cuestiones que también pueden llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculadas todos con situaciones generadas en hechos de irregularidad por parte de gobernadores y exgobernadores que pertenecen fundamentalmente al peronismo, sin perjuicio de algunas otras cuestiones vinculadas con intereses provinciales que han ido a dirimirse en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como pueden ser, entre otros, algunos de los planteos formulados por la provincia de San Luis. Capitanich, el gobernador del Chaco, que había empezado la ronda de exposición de los gobernadores ante los periodistas, respondió a algunas de las preguntas que se le estaban formulando. Y también aludió a esto que Silioto había mencionado como cuestiones subterráneas. Escuchamos parte de lo que dijo Capitanich. Naturalmente que hay que buscar un máximo nivel de consenso, pero también es absolutamente necesario que cada uno de los gobernadores de la República Argentina, que pregona la defensa irrestricta del federalismo, tiene que explicar a su comunidad por qué se opone. Porque en realidad de lo que se trata luego es prever los mecanismos de cómo se proponen los miembros a partir del cual el presidente de la República, vía decreto reglamentario, debe formular los procesos de nombramiento y obviamente la aprobación correspondiente por parte del Senado. Por eso no cabe la menor duda que esto requiere consenso y no cabe la menor duda que una concepción federal prevé que los gobernadores, en defensa de los intereses más específicos del federalismo, van a generar un análisis de cara a la sociedad. Esto no quiere decir una cuestión que es clave. Primero, esto está más allá de cualquier confrontación político-partidaria o de una confrontación de coaliciones opositoras. De lo que se trata es de construir un sistema judicial cuya máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia, con una concepción que pretendemos, primero, que sea plural, que sea federal, que sea paritaria desde el punto de vista de equidad de género y que obviamente tienda a promover postulantes cuya especialidad en la materia permita garantizar una justicia eficaz, eficiente, sensible, con una concepción y representación de todas las provincias argentinas. Porque si no, finalmente, la cuestión es que hay una multiplicidad de causas, muchas de las cuales no prosperan, permanecen efectivamente sin resolución, y eso no significa impartir justicia. Entonces nos parece que es una discusión que no tiene que ser una discusión confrontativa, sino muy por el contrario, superadora de las antinomias, que debe ser una cuestión que
promueva el consenso y que regule los principios que nos permitan tener un sistema judicial moderno, eficiente, participativo, federal, equitativo y por especialización. Bueno, la pregunta que le habían formulado a Capitanich tenía que ver con que más allá de la idea de presentar el proyecto de ley que iba a pasar en el Congreso de la Nación, donde el gobierno ha fracasado en los intentos de que avancen proyectos para la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y entonces, a que necesitan mayorías especiales, digamos, para poder introducir este tipo de modificaciones y que no se ve que la tenga el gobierno. Entonces, ¿cuál era el criterio de presentar el proyecto con estas condiciones? Y entonces era lo que se refería Capitanich en la primera parte de la respuesta. Bueno, vamos a la pausa y ya nomás volvemos. En la radio, también tu opinión.